Buenos días. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Rosario Vera Peñalosa, una de las figuras más destacadas en la historia de la educación argentina. Gracias por compartir con nosotros su experiencia y legado. Bueno, Rosario, empezamos con las preguntas porque la audiencia está muy ansiosa. Hola, mucho gusto. Estoy muy contenta de que me hayan invitado hoy a compartir con ustedes. La primera pregunta dice, ¿cuál fue su motivación para dedicarse a la educación? Bueno, niña, mi motivación siempre fue brindar oportunidades a aquellos que menos lo tenían. La educación es clave para el progreso y la igualdad. Rosario, ¿y cómo vivió el proceso de fundar el primer jardín de infantes de La Rioja? Bueno, fue un desafío, pero también una gran satisfacción. Vi cómo los niños crecían y se desarrollaban en un entorno de amor y respeto. ¿Cuál considera que es el papel del docente en la formación de los niños? Bueno, los docentes tenemos muchos papeles, pero principalmente el docente es una guía, un acompañante en el proceso de aprendizaje. Debe ser flexible, creativo y apasionado por su trabajo. ¿Qué legado esperás dejar en la historia de la educación argentina? Espero dejar un legado de innovación, pasión y dedicación a la educación. Quiero que mi trabajo inspire a futuras generaciones de educadores y que sigan trabajando por una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. La pasé muy bien y espero que todas estas respuestas les haya servido. Muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias, Rosario, por compartir con nosotros tu experiencia y sabiduría. Su legado es un ejemplo inspirador para todos aquellos que se dedican a la educación, en especial a nuestra audiencia, que son educadores, que nos ven de todo el mundo. Y así le damos un cierre a otro programa, de Locos por la Educación. Hasta pronto. Nos acompaña Mercedita, la hija del general San Martín, quien ha sido una figura histórica, a menudo eclipsada por la grandeza de su padre. Hoy queremos descubrir quién fue realmente Mercedita, más allá del apellido que la acompañó. Gracias por concedernos esta entrevista. Es un honor poder conversar contigo. No eres mío. Me alegra poder compartir mi recuerdo con ustedes. Tu infancia estuvo marcada por la presencia de tu abuela, quien te crió. ¿Cómo recordás esa etapa de tu vida, Mercedita? Muy bien. Mi abuela me mimó mucho, pero a veces me sentía un poco sofocada por su atención. Pero sé que era más que nada porque yo añoraba la compañía de mi padre. Sabemos que tu padre te llevó a Europa. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te sorprendió de ese nuevo mundo? Europa era completamente diferente. Me maravilló la arquitectura, la cultura, la gente. Aprendí muchísimo sobre historia, arte, literatura. Verdaderamente fue súper gratificante. Enseñó tu papá durante esos años de exilio. ¿Cómo era tu relación con él? Mi padre durante esos años me inculcó muchísimo la importancia de la educación, la disciplina, la honestidad. Y con respecto a mi relación con él, aunque su presencia era constante, porque sí era constante en ese entonces, a veces me sentía un poco sola. ¿Crees que tu educación en Europa te preparó para la vida? ¿Qué aprendiste que te ha sido útil a lo largo de los años? La educación que recibí en Europa me abrió la mente, la verdad. Me enseñó a valorar la diversidad cultural, aprendí a ser independiente, a pensar por mí misma y a defender mis ideales. Sabemos que tu papá, el general San Martín, escribió algunas máximas para vos. ¿Qué opinás de ellas? ¿Te parecieron útiles para tu vida? Máximas de mi padre me acompañaron durante toda la vida. Me enseñaron a ser honesta, valiente, a luchar por mis metas. Siempre las recordé con cariño, como un faro que me guiaba en los momentos difíciles. La que más me marcó fue: la virtud es el único bien que no se puede perder. Mi padre siempre me decía que la virtud es como un tesoro que llevamos dentro y que nadie nos lo puede quitar. Esa frase me dio fuerzas para afrontar las adversidades y para mantenerme fiel a mis principios. Oye, gracias por... al señor Juan Domingo Perón. ¿Cómo le va, Juan? ¿Cómo empezó su carrera? Muy bien, empecé mi carrera siendo militar y político en Argentina en la década de 1920. ¿Estudió algo más, aparte de ser militar y político? Me gradué como subteniente de infantería y fui presidente de la Argentina. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Nos podría contar algo más de su vida privada? ¿Tiene esposa? Sí, tengo esposa. Actualmente es Eva Darte de Perón. Pero mi esposa fue Aurelea Tizón, de la cual me divorcié. Muchas gracias por sus respuestas, Domingo. Y por último, ¿qué les diría a los jóvenes de hoy en día? Les diría que son el futuro de nuestra patria, que no se rindan y no se dejen llevar por la frustración. La política no es solo para los integrantes del gobierno, sino para todos. Saludos. Bienvenidos a esta entrevista especial con el prócer José de San Martín. Vamos a realizar una serie de preguntas y respuestas para conocer más sobre su vida. Comencemos. General, ¿podría contarnos dónde y cuándo nació? Claro, nací el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, situado en la costa del río Uruguay, en la provincia de Corrientes. General, otra pregunta. ¿Cómo estaba compuesta su familia? Mi familia estaba compuesta por mi padre, el señor Juan de San Martín, que era capitán del ejército español, y su esposa, mi madre, Gregoria Mator,
Ellos se casaron y tuvieron 5 hijos, de los cuales yo fui el menor de 5 hermanos. San Martín, ¿podría contarnos con quién contrajo matrimonio y cuándo? Como para interiorizarnos más en su vida personal. Así después puede ofrecernos un poco de su historia a nivel patriótico. Por supuesto, me casé un 12 de septiembre de 1812 con Remedio de Calada, una jovencita que por aquellas épocas tenía 15 años y yo 34. La conocí en la gran ciudad. Había salido de compras con un compañero, recién llegados en la fragata Cali, nave mercante que salió de Londres. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Ella caminaba con su madre y apenas la observé quedé totalmente enamorado por su belleza. General San Martín, ¿podría contarnos brevemente sobre su participación en las guerras de independencia de América del Sur? Sí, mi principal objetivo fue liberar a América del yugo español. Organizamos el ejército de los Andes y cruzamos la cordillera para poder liberar Chile y luego Perú, proclamando la independencia de estas naciones. ¿Cuál fue su visión sobre la unión de los países latinoamericanos? Consideraba fundamental la unión de los países latinoamericanos para consolidar la independencia y fortalecer la región. Propuse la creación de la Liga de los Pueblos Libres para fomentar la unión y la colaboración entre las naciones recién independizadas. José, ¿cuál considera que fue su mayor legado para América del Sur? Creo que mi mayor legado fue haber contribuido a la independencia de varios países sudamericanos y haber sentado las bases para la construcción de naciones libres y soberanas. Además, mi gesta militar y política inspiró a otros líderes independentistas de la región. Muchas gracias, General José de San Martín, por compartir con nosotros estos breves pero valiosos insights sobre su vida y su legado. Le damos la bienvenida al señor Ramón Castillo. Es un gusto recibirlo en nuestro programa, estamos muy contentos de poder hablar con él. Buenas tardes a todos. Es un placer venir a este programa. Gracias por invitarme para que la gente pueda conocerme un poco más. Señor Castillo, usted asumió la presidencia después de la muerte de Roberto Ortiz. ¿Qué desafíos tuvo al inicio de su gobierno? Fue un momento difícil. Argentina estaba dividida por temas políticos. Y también teníamos que decidir qué hacer con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Mi principal reto fue mantener al país estable. Usted decidió que Argentina se mantuviera neutral durante la guerra. ¿Por qué? Porque creía que lo mejor para Argentina era no involucrarse en un conflicto que no era nuestro. La neutralidad protegía nuestros intereses y evitaba que el país sufriera las consecuencias de una guerra. Pero Estados Unidos no estaba contento con esa decisión. ¿Cómo manejó esa situación? Fue complicado. Estados Unidos quería que Argentina rompiera relaciones con las potencias del eje. Pero yo defendía nuestra soberanía. No quería que otros países nos dijeran qué hacer. Bueno, Ramón, fue un gusto hablar con usted. Buenas tardes. Espero que se haya... En este especial nos sumergiremos en la vida y legado de Mariquita Sánchez de Thompson, una de las figuras más influyentes de la historia argentina. Como cronista, filántropa y defensora de los derechos de las mujeres, Mariquita dejó una huella imborrable en la construcción de la identidad nacional. Mariquita, ¿podrías contarnos cuál fue tu papel en la historia argentina? Te cuento. Primero que nada, fui una de las primeras mujeres políticamente activas y cronistas de los sucesos que conformaron la historia funcional de la Argentina como república. Y mi casa fue un lugar de encuentro para los patriotas criollos, donde se discutían los temas más importantes de la época. Interesante lo que nos dices. Retomando el tema de que en tu casa se llevaban a cabo los temas más importantes de la época, ¿qué recuerdos tienes del estreno del himno nacional argentino? Un momento muy importante para mí. Recuerdo que fue un 14 de mayo de 1813. En mi casa se cantó por primera vez la marcha patriótica, que luego se convertiría en el himno nacional argentino. Fue un honor ser parte de ese momento histórico. Claro, debe haber sido un momento muy emocionante para usted. Le hacemos otra pregunta que nos ha llegado. ¿Cómo fue que usted se involucró en la sociedad beneficiaria? Yo fui una de las fundadoras y primera secretaria de la institución en 1823 y posteriormente presidenta entre 1830 y 1832. Nuestra misión era ayudar a las mujeres y niños necesitados de la provincia de Buenos Aires. Qué bueno todo esto que nos cuentas, Mariquita. Por último, porque sabemos que sos una mujer muy ocupada y no te queremos quitar más tiempo, ¿qué mensaje le dejarías a las futuras generaciones? Me gustaría que nunca pierdan la pasión por luchar por lo que creen y por lo que es justo, y que siempre busquen ser agentes de cambio en su comunidad. La historia argentina es rica y compleja, pero es importante recordar y aprender de nuestros errores y logros. Te agradecemos y nos despedimos, Mariquita Sánchez de Thompson. Gracias por compartir tu historia y legado con nosotros. Tu vida y obra seguirán inspirando a las futuras generaciones. Hasta luego. Primero que nada, quería agradecer la oportunidad de entrevistar a una persona como Asbia Ayet. Mi primera pregunta es, ¿cuál es su motivación? Hola. Y mi motivación fue la voluntad de aprender, entendida como un interés del niño por absorber y aprender todo lo relacionado con su entorno. Eso era lo principal. ¿Qué le diría a un niño actualmente para que sepa quién es usted? Y les diría que fui una persona muy inteligente, que quería saber cómo pensaban, cómo aprendían, crecían y se hacían más inteligentes. Así, inteligentes como yo. ¿Y cómo pudo llegar a eso? Estudié sus diferentes etapas de desarrollo, cómo aprender a través de los sentidos, las acciones y las palabras. También aprendí mucho con mis hijos, estudié cada pasito que daban. ¿Sabía que todo lo que usted estudió en la actualidad es muy importante? Me puedo imaginar que sí. Mi propósito fue ese, empezando por lo importante que es el desarrollo del niño y que está en un aprendizaje activo siempre. Y finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los educadores o padres?
Muy buena pregunta. Les diría, respeten el ritmo de aprendizaje de cada niño, ayuden, entiendan, fomenten la curiosidad y la exploración. Recuerden que los niños son constructores de su propio conocimiento. Muchas gracias por compartir un poco de usted en esta entrevista. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Les regalo una pequeña frase que contiene una gran verdad. Dice así: aprendemos más cuando En el día de hoy tenemos una entrevista con una famosa personaje, pionera de la educación especial. Con ustedes, Emma Nicolai. Hola, gracias a todos. Es un placer hablar con ustedes. Lo mismo digo yo, Emma. Bueno, ¿desde dónde nos habla? Sí, ahora mismo me encuentro en mi ciudad natal, Polonia, en Poznań. Qué sitio tan bonito, digamos. ¿Dónde fue su formación educativa? Mi formación educativa se concretó en Florencia, en Italia. Aunque residí muchos años en Trieste, donde me casé. Igualmente viajé por diferentes países de Europa, perfeccionándome mi capacidad docente y también ejerciéndola. Cambiando de tema, ¿cómo llegó a ser tan conocido llegando a formar parte de una de las docentes extranjeras en Argentina? Todo comenzó cuando asistí a un círculo académico en Nueva York, en mayo de 1865. Allí conocí a Domingo Faustino Sarmiento, sí, con quien entablé una amistad y también compartí su pasión por la docencia, y en particular su interés por las enseñanzas en la lectura. ¡Guau, Emma! Qué lindo todo lo que ha transitado en su vida. ¿Y en qué momento exacto fue que llegó a Argentina? Sí, me explayé contando mi mejor etapa. Bueno, desde ese momento comenzó una linda relación con Sarmiento, cuando él llegó a la presidencia, y allí fue que me invitó a Argentina a desarrollar mi tarea como docente. ¿Y aceptó? Sí, no seas ansiosa. Ahí llegaba el punto importante. Sí, acepté y llegué a Argentina por el año más o menos 1870. ¿Y cómo fue su vida en Argentina? Hermoso. Un día a día formando a niños, reforzando lo que más me interesa, que es la lectura, y obviamente pensando en una mejor enseñanza de la misma. ¿Y también tiempo después fue directora? Sí, en la escuela normal número 1, dedicada a las maestras. Fui la primera directora desde el 1874 al 84. Bueno, ahí me enfermé. Pero bueno, no hablemos de eso. ¿La primer directora? ¡Qué orgullo! ¿Y qué pasó con su método de aprendizaje, lectura y escritura, basado en el método analítico-sintético? Sí, tardó, pero se impuso en el sistema educativo. Nunca se debe permitir que un niño lea cosas sin significado. Por esto hemos evitado desde los principios combinaciones de sonidos privados de sentido. No se debe dar al niño ninguna idea falsa ni debe de aprender nada carente de exactitud y certeza. Bueno, ha sido una increíble entrevista. ¿Quiere finalizar con algo más? Sí, gracias. Les quería recomendar a usted y a todas las personas, y muy especialmente a los educadores, mi obra, El Rudimentista, donde aparecen diferentes métodos para la enseñanza. Se encuentra en las librerías e imprentas de Jacobo Passer, en Buenos Aires. Bueno, con esta recomendación... ¿Me cuentas un poquito de cómo fue tu vida? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te puedo contar de mi vida que ya no sepan? Bueno, nací en La Matanza, mis papás son Ricardo y Lucía, fui a la escuela pública y en mis ratos libres jugaba a cantar con un micrófono hecho de palo de escoba con una lata de membrillos que había creado yo misma. ¿Alguna vez dijiste que escribir para los niños significa reconstruir? ¿Qué es lo que hay que reconstruir para vos? Hoy en día, el lenguaje. Hay que reconstruir un lenguaje más prolijo y, en la medida de lo posible, fomentar el interés y la atención del niño, que siempre fue muy dispersa, pero hoy en día, un poco más. Ya que hablamos de lenguaje, ¿cuáles fueron las lecturas que fomentaron el tuyo? Pues eran las poesías, las rimas de Bécquer, Núñez de Arce, Juan Ramos Jiménez. He leído mucha poesía española del siglo de oro, como también Rubén Darío o Pablo Neruda. Leí muchas antologías mientras cursaba la carrera de Bellas Artes. Amaba la lectura. ¿Y cuándo empezaste a escribir poesías? Empecé escribiendo versos y a mis 15 años me publicaron un poema. Después, a mis 17, pagué la impresión de un libro de Verados. Otoño imperdonable, recuerdo. Luego, cuando me fui a vivir al extranjero, y quizás por extrañar mi tierra, comencé a escribir versos para los niños, que más adelante les puse música. Después, cuando volví a Argentina, junté todos esos versos escritos allá en París, en el libro Tutú Marambá. ¿Y cómo surge uno de tus grandes éxitos, la canción Tomar el té? La verdad, surge una tradición que había en mi casa, en donde a las 4 en punto se tomaba el té con leche, ya sea verano, invierno, primavera. Yo detestaba eso. Y la verdad, creo haber transformado en un hecho jocoso esa repugnancia infantil. Y por último, Elena, nuestra última preguntita. ¿Escribir y cantar te hizo feliz? Yo creo que no hay nada más grato que poder vivir de lo que uno ama o de lo que a uno le gusta.
En esos momentos se esperaba que las mujeres se dedicaran a ser amas de casa solamente. Pero yo en mi interior buscaba algo más. Entonces, sí, me hizo extremadamente feliz. Bueno, María, hasta aquí hemos llegado con nuestra entrevista. Fue un honor y placer conocer un poquito más de la persona detrás del prócer. Gracias por recibirnos y brindarnos este hermoso momento de charla. No, por favor, gracias a ustedes por toda la amabilidad y el cariño que me han brindado a través de todos estos años de trayectoria. Nos acompaña la señorita Simone de Beauvoir. ¿En qué se basa tu filosofía, Simone? Mi pensamiento se enmarca en el existencialismo. Esto se orienta alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad, la responsabilidad individual, las emociones y el significado de la vida. ¿Cuál es tu obra más importante? Sin dudas El segundo sexo es el más importante, es un clásico de la historia del feminismo. ¿De qué habla el segundo sexo? A lo largo de la historia la mujer ha sido definida en relación con el varón como madre, esposa, hija o hermana, cuando la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica de sus propios criterios por cómo han sido educadas y socializadas. ¿Cuándo y cómo consiste a Jean-Paul Sartre? Lo conocí en mi periodo universitario en París en 1929. Nos presentamos al concurso de la agregación de filosofía. Él quedó en primer lugar y yo en segundo. No nos separamos desde que nos conocimos. Nuestra relación duró hasta su muerte. Pero nunca nos casamos ni vivimos juntos. Mantuvimos una relación abierta. Éramos felices. ¿Qué es para vos el feminismo? Es como una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Adelia y quería contarles que en el día de hoy entrevistaré a un político, periodista, doctor en leyes y uno de los principales ideólogos de la Revolución de Mayo. Con ustedes, Mariano Moreno. Buenas tardes, Mariano. Es un honor tenerte aquí hoy. Muy buenas tardes para todos. Para mí también es un honor que me reciban. Para comenzar, me gustaría preguntarte sobre tu motivación y los principios que te llevaron a involucrarte en la vida política y social de tu época. ¿Qué te motivó a involucrarte en la política y el periodismo? Lo que más me motivó fue mi pasión por la libertad, así como el deseo de informar al pueblo sobre sus derechos. ¿Qué te llevó a involucrarte con la Revolución de Mayo? Lo que me llevó a involucrarme fue mi deseo de que hubiera cambios económicos y sociales en mi país. ¿Qué ideas defendiste? La idea que más defendí fue la libertad de expresión y el derecho de la población a la información. ¿Cómo influyó tu trabajo en la primera junta? Mi papel como secretario de la primera junta fue fundamental para organizar el proceso revolucionario y crear una administración que nos representara. ¿Cuál es tu opinión sobre el gobierno? Lo que creo es que el gobierno debe ser un refugio para el pueblo. ¿Qué legado esperabas dejar a tus futuras generaciones? Mi mayor anhelo era dejarles el legado de luchar siempre por la libertad y la justicia. Mariano, quería agradecerle por esta hermosa entrevista que nos ha brindado. Muchas gracias. Gracias a usted por su Hola, buena buenas onda. tardes. Hoy nos acompaña una variante mujer. Le damos la bienvenida a la señora Juana Zurduy. Hola, buenas tardes. En primer lugar quería agradecer por esta invitación. Juana, ¿qué te motivó a luchar por la independencia de Bolivia y Argentina? Quería que mi país fuera libre y mi gente pudiera vivir sin miedo. Mi esposo, Manuel, también luchaba por la independencia y cuando él murió, decidí seguir su legado. ¿Qué hizo durante la guerra? Lideré un grupo de guerrilleros y caballería. Aprendí a montar a caballo y a luchar con armas. Fui valiente y no me rendí. ¿Tuvo hijos? Si tuve 5 hijos, 4 fallecieron a causa de la malaria, pero todos lucharon con nosotros en la batalla. ¿Qué fue lo más difícil? Perder a mi esposo e hijos y enfrentar los peligros de la guerra, pero nunca me rendí porque sabía que luchaba por algo importante. Hola, buenas tardes. Hoy Muy especial. Es un prócer muy importante de nuestro país. Vamos a conocer un poquito de su vida. Conozcamos a Manuel Belgrano. Hola chicos, mi nombre es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Difícil, ¿no? Nací en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. De más grande viajé a España, donde decidí estudiar y me recibí de abogado. Decidí volver para ayudar a mi país. Trabajé mucho, fundé escuelas, enseñé a cultivar la tierra para tener nuestro propio alimento. Además de abogado, fui periodista, también fui soldado y fui general. Con un grupo de valientes soldados fui a la guerra para defender al país. Un 27 de febrero de 1812, los soldados estaban muy desanimados y para darles fuerza tuve la idea de crear una bandera para que se sintieran bien argentinos. Les mando un abrazo grande como mi Argentina. Buenas tardes, General Güemes. Es un honor poder entrevistarlo. Sabemos que usted fue una figura clave en la defensa de la independencia de nuestra patria. ¿Qué lo motivó a unirse a la lucha independentista? Buenas tardes. Mi motivación principal siempre ha sido la libertad de mi patria y la protección de mi gente. Desde joven. Al servir en el ejército.
Fui testigo de las injusticias del colonialismo español. Mi pueblo sufría bajo la opresión de un imperio que solo buscaba sacar provecho de nuestras tierras. Sabía que debíamos liberarnos. No solo para asegurar un futuro mejor, sino para preservar nuestra identidad y nuestras costumbres. Usted fue conocido por emplear tácticas de guerrilla con sus gauchos. ¿Cómo surgió esa estrategia y por qué resultó tan efectiva? Nuestras tropas no tenían los mismos recursos que los ejércitos realistas, que estaban mejor equipados y entrenados. Sabíamos que enfrentarlos en batallas convencionales nos pondría en desventaja. Así que recurrí a lo que mejor conocíamos, el terreno. Los gauchos son hombres del campo, expertos en la geografía de la región. Conocían los cerros, los valles y las quebradas como la palma de sus manos. Entonces, empleamos la guerra de guerrillas, hostigando al enemigo, cortando sus líneas de suministro y moviéndonos rápido. Eso les impedía avanzar y desgastaba sus fuerzas. ¿Qué papel cree que jugó la gente del norte argentino, especialmente los gauchos, en la independencia? El papel de los gauchos fue crucial. Eran hombres y mujeres valientes comprometidos con la causa, dispuestos a luchar por su tierra y su libertad. Sin su apoyo y sacrificio, no habríamos podido resistir las invasiones. Ellos no solo peleaban, también ayudaban a reunir provisiones. Alertaban sobre los movimientos enemigos y en muchos casos, se defendían sin armas. La guerra de la independencia fue un esfuerzo colectivo y el norte siempre estuvo a la vanguardia de la resistencia. Usted defendió la frontera norte muchos años. ¿Qué significaba para usted la defensa de Salta y de todo el territorio norteño? La defensa del norte era esencial para la independencia de todo el país. Si los realistas hubieran avanzado a través de Salta y Jujuy, habrían tenido acceso directo a las provincias centrales, lo que podría haber puesto en riesgo la revolución. Salta fue la barrera que impidió su avance y, mientras mi ejército y los gauchos pudimos mantener la libre Buenos Aires y el resto del país tuvieron el tiempo necesario para consolidar la independencia. Sabemos que tuvo enfrentamientos con figuras políticas y militares de Buenos Aires. ¿Cómo afectaron esas divisiones a la causa independentista? Lamentablemente, la falta de unidad entre las provincias fue uno de los mayores obstáculos en nuestra lucha. A menudo los intereses políticos y personales se imponían sobre el bien común. Yo siempre defendí los intereses de las provincias del interior, que muchas veces se sentían abandonadas por Buenos Aires. Sin embargo, nunca dejé de luchar por la causa porque creía firmemente que solo mediante la independencia de toda la nación podríamos tener un futuro próspero. Finalmente, general, ¿cómo le gustaría ser recordado por las futuras generaciones de argentinos? Me gustaría ser recordado como un hombre que luchó incansablemente por la libertad de su tierra y su gente. No busqué gloria personal, sino la independencia de mi patria y la defensa de los más desprotegidos. Si logré algo, fue gracias a la valentía y el compromiso de los gauchos y de todo el pueblo del norte. Que mi legado sea el de un soldado más en la larga lucha por la justicia y la libertad. Buenas tardes, audiencia. Es un honor para mí presentar a la señora Eva Perón. Señora Eva, ¿qué fue lo que la motivó a dedicarse a la política y a la justicia social? Mi mayor motivación fue el sufrimiento del pueblo. Usted fue una gran impulsora de los derechos de las mujeres, incluso ayudando a lograr el sufragio femenino. ¿Cómo recuerda ese logro? Fue un paso fundamental, no solo para las mujeres, sino para el país entero. ¿Cuál cree que es el legado más importante que deja el pueblo argentino? El legado que quiero dejar es el de la justicia social. Fue un placer para mí haber charlado con una de las grandes mujeres defensoras del pueblo. Muchas gracias. Buenas tardes, señora Manso. Soy Lorena Piñeiro y quisiera hacerle unas preguntas porque su paso por Argentina es muy importante. ¿Me podría contar sobre usted? Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy Juana Manso de Norona. Nací en 1819 en la provincia de Buenos Aires, el 26 de junio. Soy escritora, periodista y educadora. Me considero una de las primeras feministas de América Latina que defiende la educación y los derechos de la mujer. ¿Cuál fue su motivación para la educación y emancipación de la mujer? Siempre supe que la verdadera prosperidad de un pueblo está basada en la educación y tiene que ser accesible para cualquier género. Por ello escribí el primer texto sobre la historia argentina y fundé bibliotecas públicas. ¿Cómo influyó su experiencia en Europa? Me atrajeron las ideas educativas utilizadas y adopté conceptos ilustrados sobre la educación popular que consideraba esenciales para nuestra república. ¿Qué desafíos enfrentó al promover sus ideas en un contexto social y político conservador en nuestro país? Más allá de recibir muchas críticas severas por tener una postura feminista, me enfoqué mucho por crear aulas mixtas, como así me propuse rotundamente el castigo físico. Me considero una desafiante, una valiente, por romper las normas sociales de mi época, como cuando me divorcié, porque eso era muy malo. También fui exiliada, luego regresé y continué con mis ideas. ¿Cuál considera usted que fue su mayor legado? La fundación de la primera escuelita mixta en mi Argentina querida, la promoción de políticas educativas innovadoras, además de ser pionera en el periodismo feminista. Para concluir esta entrevista, ¿qué nos puede decir?
El futuro debe ser uno donde las mujeres no solo sean educadas, sino que también ocupen roles del liderazgo. La educación es el camino hacia la libertad y el progreso. Espero que las futuras generaciones continúen luchando por sus derechos, pues es el camino para un verdadero cambio. Agradecemos a Juana Manso por su generosidad en compartir con nosotros su compromiso con la educación y empoderamiento femenino, dejándonos su impresión sobre su legado. Hola, soy Brenda Ribis y junto con mi compañera María Castán vamos a hacerle la entrevista a Julio Argentino Roca. ¿Qué fue lo primordial para usted? Tardes, chicas. Lo primordial para mí fue la educación para el progreso y la libertad de un pueblo. Cerrar la entrevista. ¿Me podría decir qué medidas tomó para garantizar el acceso a la educación en regiones más alejadas? Sí, con gusto. Se enviaron maestros y se construyeron escuelas. Gracias por sus respuestas, ya que nos fueron muy útiles. Le agradecemos por su tiempo. Buenas tardes, señor Van Gogh. Es un honor tener la oportunidad de hablar con usted. Comencemos por su pasión por la pintura. ¿Cuándo descubrió su amor por el arte? Buenas tardes. Mi amor por el arte no surgió de la nada. Fue algo que creció con el tiempo. Desde joven estaba rodeado de arte. Sin embargo, fue a mis 20 y tantos años, después de varios intentos fallidos en diferentes profesiones, cuando realmente comencé a dedicarme a la pintura. El arte me dio un sentido de propósito y una manera de expresar mis emociones y de conectarme con el mundo. ¿Cómo influían sus sentimientos en su obra? ¿Nos puede decir, señor Van Gogh? Mis sentimientos siempre fueron el núcleo de mi trabajo. Sufrí mucho en mi vida, desde la soledad hasta la enfermedad mental, y todo eso se refleja en mis pinturas. Más bien, quise expresar los colores, trazos bruscos. Todo eso era una forma de expresar mis emociones. Les doy un ejemplo: una noche estrellada en una de mis obras más conocidas. Quise mostrar la fuerza y la belleza del cielo nocturno tal como lo sentía y no solo como lo veía. Esa obra, La Noche Estrellada, es una de sus más icónicas. ¿Puede contarnos qué estaba pensando en su vida cuando lo vio? Fue un periodo difícil para mí. Estaba internado en el hospital psiquiátrico tras una crisis muy grave. Desde mi habitación tenía una vista hermosa del cielo y de los campos, aunque estaba sufriendo internamente, y el paisaje que veía me daba una especie de paz. La noche siempre me ha fascinado, y en esa pintura intenté capturar ese sentimiento de infinito, ese movimiento constante del universo, incluso cuando mi mente estaba en caos. A lo largo de su vida no recibió muchos reconocimientos por su trabajo. ¿Cómo manejó esa falta de aceptación? Fue doloroso, no voy a negarlo. Pintaba con tanta pasión y dedicación, pero mis obras apenas se vendían. La soledad y el rechazo de la sociedad fueron una constante pelea. Sin embargo, pintar era algo que no podía dejar de hacer aunque no recibiera reconocimiento en vida. No pintaba para la fama, sino para expresar lo que llevaba dentro. El arte era mi manera de sobrevivir. A pesar de todo, su obra ha dejado una huella imborrable en la historia del arte. ¿Cómo le gustaría ser recordado? No pinto para ser recordado, pero si las personas ven en mis cuadros una conexión con sus propias emociones, entonces eso es lo que más me importa. Mi vida fue complicada, pero creo que a través de mi obra dejé una parte de mí en el mundo. Si puedo transmitir algo de la belleza y el sufrimiento de la vida, entonces eso ya es suficiente. Hola, soy Diana Maya. Es un placer conocerte. Soy periodista de la revista Gente y hoy me gustaría hablar contigo sobre tu experiencia como presidente y lo que has logrado a lo largo de tu vida. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco sobre su infancia y sus primeros años en Buenos Aires? Buenas tardes. Nací el 26 de junio de 1821 en Buenos Aires. Mi infancia estuvo marcada por los conflictos políticos de la época, lo que influyó en mi interés por la historia y la política desde muy joven. Usted es conocido por su papel en la unificación de Argentina. ¿Qué lo motivó a involucrarse en la política y cómo fue su experiencia como presidente? Mi motivación siempre fue la unidad y el progreso de nuestra nación. Como presidente, mi objetivo principal fue consolidar la unificación del país tras las guerras civiles. Fue un periodo desafiante, pero logramos importantes avances en infraestructura y educación. Además de su carrera política, usted también es reconocido como historiador y escritor. ¿Qué lo llevó a escribir sobre la historia argentina? Siempre he creído que conocer nuestra historia es fundamental para construir un futuro mejor. Escribir sobre figuras como San Martín y Bolívar me permitió reflexionar sobre los valores, sacrificios que forjaron nuestra independencia. Hablando de San Martín y Bolívar, usted escribió sobre la famosa entrevista de Guayaquil. ¿Qué importancia tiene este encuentro en la historia de América Latina? La entrevista de Guayaquil, que tuvo lugar en 1822, fue un momento crucial en la lucha por la independencia de América Latina. Aunque no se conocen todos los detalles de lo discutido, este encuentro simboliza la colaboración y también la diferencia entre dos grandes libertadores. Para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría dejar a las futuras generaciones de argentinos? Les diría que valoren nuestra historia y trabajen siempre por la unidad,
y el progreso del país. La educación y el conocimiento de la herramienta más poderosa para construir una nación fuerte y justa. Gracias por tomarte tu... Estamos con la entrevista del año. No es fácil catalogar a Domingo Faustino Sarmiento dentro del panteón de los próceres argentinos. Su obsesión con el tema educación popular ha hecho que se lo conozca como el gran maestro de la patria. Pocos personajes despiertan sentimientos tan distintos entre nuestros compatriotas. Por un lado se lo acusa de racista sanguinario y por el otro como el más grande de los estadistas argentinos. Nos encontramos en su casa de Asunción, donde se ha retirado a pasar sus últimos días. Se lo ve débil y cansado, aunque con el impulso de certeza de saber que su legado marcará la historia de nuestro país. Porque como alguna vez expresó, las ideas no se matan. ¿Qué balance haría de su vida hoy don Sarmiento, a tan pocas horas de su muerte? Diría que he nacido de la pobreza, criado en la lucha por la existencia, más que mía, de mi patria. He sido favorecido con la estimación de muchos hombres de la tierra. He escrito algo bueno entre muchos indiferentes, y sin fortuna que nunca codicié, porque era un equipaje muy pesado para la incesante pelea. ¿Y cómo fue su infancia en San Juan? ¿A qué jugaba? Mi infancia no fue del todo feliz, como hubiese deseado. No supe nunca hacer bailar un trompo, rebotar una pelota, hacer volar un volantín. Ningún juego fue atractivo para mí. En la escuela aprendí a copiar sotas y me hice un molde para calcar una figura de San Martín a caballo. Se dice que de chico, al no acceder a una educación más acorde a sus pretensiones, usted mismo se encargó de abastecerse de material y estudiar mientras trabajaba en la tienda de su tía. ¿Puede ser? Y así es. La historia de Grecia la estudié de memoria, y la de Roma enseguida. Esto mientras vendía hierba y azúcar, y ponía mala cara a los que me venían a interrumpir, en el mundo que yo había descubierto para vivir en él. Educación para todos. Se lo pregunto porque sé que fama de turista y hasta conservador. Y disculpe que le diga qué razones hay. Educación para todos. Porque para tener paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no hayan vagos, es necesario educar al pueblo en la verdad democrática. Enseñarles a todos lo mismo para que todos sean iguales. Y para eso necesitamos hacer de toda la República una escuela. Sin embargo, entiendo que los habitantes originales de esta tierra no entran en su programa educativo. Salvajes de América siento una invencible repugnancia, sin poder remediar. Esos canallas no son más que indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora, si reapareciesen. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al más pequeño, ya que tienen el odio instinto al hombre civilizado. El gaucho ha merecido una buena parte de su odio a la barbarie. ¿Lo considera también un ser humano inferior sin posibilidades de desarrollo cultural o progreso? Claro, si la vida del campo ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas sin ninguna de las inteligencias, sin ninguna instrucción, como sin necesidades. Es feliz en medio de su pobreza y de sus privaciones, y si ni siquiera extendió más alto sus deseos. Se nos acaba el tiempo, don Sarmiento, y luego de agradecerle la atención de atenderme, no quiero dejar de preguntarle, ¿cómo imagina su muerte esta madrugada? Espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en lo político es lo que yo esperé. No deseé mejor que dejar por herencia a millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, asegurar las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida que yo gocé. Faustino ha muerto, vive aún. Está vivo en las tradiciones populares, en la política y en las revoluciones argentinas.